Todo lo que está en Dios, como conocido por Él, es su mismo vivir y su vida. Y por esta razón, como todo lo que ha sido hecho por Dios está en Él mismo de esta manera, dedúcese que todas las cosas son en Él, su vida divina. Es muy difícil hacer una síntesis de quién es Tomás, tan solo si tenemos en cuenta que publicó en 21 años 10.530 artículos. Es uno de los pilares del pensamiento medieval. Yo diría que así como hay en el orden de la espiritualidad medieval dos grandes corrientes, que es San Francisco de Asís, los franciscanos y los dominicos, son las dos grandes espiritualidades, en el orden del pensamiento, la figura que está como relevándose, como sobresaliendo desde esas dos espiritualidades, es Tomás de Aquino. Él nació en la primera mitad del siglo XIII. Desde el punto de vista de la configuración, digamos, europea, es un momento importante porque es la crisis, digamos, de la sociedad feudal y el nacimiento, digamos así, de la nueva Europa, la Europa de las ciudades, digamos, la Europa urbana. Entonces, Tomás nace en el seno de una familia noble. Los padres, o el padre, digamos, pertenecía a la dinastía de los Aquino, del sur de Italia, y la madre era una señora de origen alemán. El caso es que también, como costumbres de la época, algunos de sus hijos se los ponía en determinadas abadías o lugares para que también hacer sus alianzas religiosas. A Tomás a los 5 años entonces lo mandan, después de otro hermano que fracasó en su intento, lo manda, parece el padre, a la abadía de Montecassino, por supuesto, para que se integrase con los monjes benedictinos, esta era una abadía benedictina, y llegase a ser abad. De chico se mostró enseguida como una persona de carácter muy austero, más bien silencioso, muy piadoso y también muy inclinado a la vida intelectual. En Montecassino, Tomás permaneció durante 9 años. En 1239 fue a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios. Dedicó sus esfuerzos a profundizar sus conocimientos de filosofía y conoció a algunos religiosos de la Orden de Predicadores Mendicantes fundada por Santo Domingo de Guzmán. Tomás decidió ingresar en ella, pese a comprender que su familia, que esperaba que hiciera carrera en la jerarquía eclesiástica, no podría estar de acuerdo con tal decisión. En Nápoles, además de proseguir sus estudios, conoce a la Orden de los Dominicos. En realidad, esta orden religiosa, se llama Orden de Predicadores, había sido fundada no mucho tiempo antes por Santo Domingo de Guzmán, con el carisma propio de dedicarse al estudio, a la vida intelectual. Y entonces Santo Tomás encuentra ahí que era su camino, que era su vocación. Vida religiosa, pero al mismo tiempo vida intelectual, vida de estudio. Entonces decide entrar en la orden. Pero encuentra gran resistencia de su familia. Su padre había fallecido poco antes, pero su madre no quiere saber nada, sobre todo no quiere que entre en una orden mendicante, porque era una orden donde se hacía voto de pobreza y se cumplía estrictamente eso. Y sí, hubo bastantes intentos por parte de la familia de desalentar esa vocación de Tomás por ingresar a la Orden de los Dominicos. Pero con todo, Tomás consiguió lo que quería, o sea, finalmente consiguió entrar a la Orden de los Predicadores y así estuvo en esa orden hasta el momento de su muerte. Tomás de Aquino fue admitido como novicio en la orden a los 18 años, pocos días después de la muerte de su padre. Su madre, no dispuesta a permitir que su hijo renunciara a un futuro prestigioso para la familia, envió a sus hermanos a secuestrarlo y llevarlo a la fortaleza de Rocaseca, donde permaneció desde 1244 hasta fines de 1245. Finalmente,
Con la complicidad de sus hermanas, Tomás logró huir, descolgándose por la noche desde la ventana de sus habitaciones con una suerte de soga formada por sábanas y cortinas anudadas. Con su director espiritual, Fray Juan de San Julián, se dirigió a Nápoles. Luego de completar su noviciado, Tomás fue enviado a Colonia para estudiar teología con el maestro Alberto Magno. Permaneció allí entre 1248 y 1251 como discípulo y luego, una vez ordenado sacerdote, hasta 1252 como maestro. Debido a la fama de Alberto, Tomás acudió allí para estudiar con este famoso dominico, un hombre ya consagrado intelectualmente, que se había caracterizado por, a pesar de ser monje, digamos así, por su recepción favorable de las obras de Aristóteles. Termina su formación, se ordena ahí, lo hacen sacerdote, ¿no? Y después lo mandan a París porque había un lugar libre de profesor de bachiller bíblico, ese era el primer título, en la cátedra de extranjeros que tenían los dominicos. Esa cátedra de extranjeros llega ahí, pero claro, él tenía 26 años en ese tiempo, en el 52, a fines del 52 fue eso. Con 26 años no lo quieren admitir porque era demasiado joven, ¿no? En París, los dominicos tenían 2 cátedras y los franciscanos solo una. El resto de las cátedras estaba a cargo de maestros seglares, que fueron cada vez más hostiles respecto de los mendicantes. Por un lado, consideraban censurable que un maestro saliera a mendigar. Por otro lado, recelaban que las clases de dominicos y franciscanos fueran las más concurridas. Los disturbios llegaron a ser muy violentos y el Papa se vio obligado a intervenir. Tomás fue designado en esa oportunidad para defender la posición de su orden. Mientras tanto, encontró tiempo para escribir varias obras, entre ellas la primera parte de Summa contra Gentiles, que comenzó a redactar en 1256. La Summa contra Gentiles se la encarga un dominico amigo de él, preocupado por los moros en España. Se dice que es Raimundo que fue santo después, en Raimundo, que muere en el 75, de Peñafort. La Summa contra Gentiles no estaba dirigida a los alumnos de teología, sino a aquellos que en diálogos con los gentiles tenían una intención de discusión, de charla, de diálogo respecto de las verdades de fe. Características que luego diferenciarían esta obra del trabajo más conocido de Tomás, Summa Teológica. La diferencia entre la Summa contra Gentiles y la Summa Teológica reside fundamentalmente en el carácter más filosófico de la Summa contra Gentiles. Esta Summa contra Gentiles